Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana de jueves 10 de junio del año 2021. Esta mañana, en la primera parte del programa, tendremos al periodista, al colega William Gris Vivado, director de radio La Primerísima, militante del Frente Sandinista, y luego en la segunda parte del mismo tendremos en reprise, considerando la petición de algunos amigos televidentes, de la entrevista que le hiciéramos recientemente al periodista estadounidense Max Blumenthal. Así que vamos a irnos a la pausa para recibir en la primera parte del programa al hermano William Gris Vivado, de La Primerísima, director de La Primerísima y un destacado analista político y un gran militante sandinista. Ya volvemos. Antes de esta carretera, Limay era un municipio totalmente abandonado. Que este pueblo se miraba como un pueblo arrinconado, sinceramente, que no había carretera ni para allá ni para acá. Que unir a este occidente con el norte los ha hecho un gran beneficio, pues. Ahora todo el mundo viaja por aquí, contento porque no se empolva. Nosotros tenemos el corredor turístico de La Gorda. El día de hoy, que las carreteras están en buenas condiciones, súper condiciones, ha progresado lo que es el turismo. San Juan de Limay ha crecido económicamente, socialmente. Como sector transporte y a la vez como ciudadano de San Juan de Limay, yo siento que el desarrollo, ¿verdad?, está llegando al pueblo. Hay muchos municipios todavía que les falta una carretera como esta. Eso lo vamos a lograr nada más uniéndolos, creyendo una vez más en nuestro gobierno, porque promete y cumple. Solamente cuando a ustedes le dan esa educación gratuita, esa salud gratuita y cuando le tienden la mano para trabajar, a eso yo le llamo esperanza, le llamo paz. Y estos proyectos, el único que puede hacerlo, se llama el comandante Daniel Ortega con la compañera Rosario Murillo. La fuerza de un pueblo que vence, cuando hay paz, amor. Las brigadas de charlas preventivas ante el COVID-19 están visitando todos los barrios del país. Los brigadistas del Ministerio de Salud, debidamente identificados, te explican la forma correcta de lavarte las manos, cómo taparte al toser o estornudar, y te recuerdan la importancia de la limpieza en tu casa. También te orientan dónde acudir en caso de presentar un cuadro respiratorio. Atender sus orientaciones y practicarlas todos los días para proteger a tu familia. Bueno, antes la carretera estaba muy dañada, estaba deteriorada. Era algo incomunicado porque hay las carreteras malas y los inviernos tan buenos y era intransitable. Periodos que pasábamos pues meses sin recibir turistas, solo en vehículos de doble. Afectaba la salud cuando el tiempo de verano, que se venía todo el polvo para nuestra casa. Miro que se ha mejorado bastante, ¿verdad? Por lo que nuestro gobierno se ha puesto la pila, ¿verdad? Sí, gracias al gobierno nosotros hemos tenido un repunte en lo que es el turismo y tenemos muchas expectativas sobre lo que va a ser de futuro. Los pasajeros ya llegan a donde van a la hora que es, ya no tienen miedo de que vaya a pasar algún accidente. Le damos gracias, ¿verdad?, a nuestro comandante, porque él luchó desde joven para que ahora como jóvenes nosotros en este tiempo miremos nuestros derechos restituidos, y le pido a Dios que lo siga bendiciendo, que vamos de victoria en victoria, como él lo ha dicho, y vamos por buen camino. Bien, amigos, y continuamos y le damos la bienvenida al compañero William Gris Vivado, director de La Primerísima, un compañero de larga trayectoria en el Frente Sandinista, aunque a él no le gusta que lo presente de esa manera, pero bienvenido, William, siempre es un placer tenerte con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación, Santito. Santito, hermano. Mira, bueno, hemos visto y también hemos escuchado lo que he visto, porque ahora las redes permiten también verte, ¿no?, en la radio, que has estado analizando, orientando a propósito de lo que está ocurriendo en el país, ¿verdad?, con esta danza de millones de parte de la Fundación Chamorro, manejada por la Fundación Chamorro, llegados del exterior, principalmente de Estados Unidos, algunos países de Europa, y evidentemente se trataba de la maquinaria mediática con la que esta gente ha venido fraguando
digamos, el apoyo comunicacional y a veces terrorista, ¿por qué no decirlo, no? De los medios de comunicación. Por aquí hay responsabilidades que son directamente atribuidas a medios de comunicación que durante el golpe, intento de golpe fallido, el fallido intento de golpe de Estado, asusaron, provocaron muerte, provocaron acciones violentas y también acciones terroristas, quema de compañeros, ya no digamos el secuestro de la ciudad y todo lo que ya conocemos. Pero también han insistido y continúan insistiendo en pedir intervención del gobierno de Estados Unidos, la comunidad internacional. Es decir, no han cesado. Pero ahora ha llegado la ley, ¿verdad? Y algunos están detenidos, ¿verdad? Por diferentes razones. La primera señora que tiene casa por cárcel, ¿verdad? Ya sabemos la danza de millones. Esperamos que la Fiscalía pronto muestre el resultado de las investigaciones. Y los otros señores también, pues, por su participación en hechos que rozan con leyes de la República. Y vos decías que se trata de hacer o desquebrajar, ¿verdad? Ese instrumento que tiene el exterior, la CIA, el gobierno de Estados Unidos para intervenir en Nicaragua, Chele, ¿no? Eso es lo que ha venido de alguna manera diciendo, entre otras cosas, ¿no? Bienvenido, Chele. A mí me parece que es importante, me parece a mí, pues, esclarecer que las personas que están ahora detenidas no están detenidas por lo ocurrido en el 2018. Claro que sí, claro. Están ocurridas por lo que ahora están haciendo y por lo que preparan hacer. O sea, es muy importante. Nosotros no estamos aquí enjuiciando por los actos terroristas que cometieron en el 2018. Estamos por el asunto de la ley, los normativos y todo eso, sí, claro. Sí. Me parece que es importante señalarlo porque hay compañeros que reaccionan, bueno, ahora se está haciendo justicia frente a lo que se hizo en el 2018. No, estamos haciendo justicia para impedir que lo vuelvan a hacer, porque habían señales claras de que ellos preparaban una nueva intentona, incluso con ribetes de mucho mayor terrorismo y fuerza, como lo explicaba Max Blumenthal, ¿no? Claro. Que está todo en cierne. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Entonces, se busca cómo descabezar este esfuerzo, ¿verdad? Porque están cometiendo delitos claros. Yo creo que es importante resaltar la definición de los delitos. El Código Penal de Estados Unidos, que así no se llama, te voy a decir, el Código Legal. Es importante recordar lo que define para que comparemos. Dice el artículo 2386 de ese Código Penal de Estados Unidos que toda organización, fíjate bien, que toda organización que solicite o acepte contribuciones financieras, préstamos o apoyo de cualquier tipo, directa o indirectamente, o está afiliado directa o indirectamente con un gobierno extranjero o una subdivisión política de ese gobierno o un agente, etcétera, todos esos son agentes extranjeros. Fíjate bien. Y aquí tenemos instrumentos que han sido creados al amparo de la Ley de Asociaciones Civiles que son precisamente agentes extranjeros encubiertos y que han sido utilizados como plataforma para sembrar la violencia en el país. Entonces, se trata de que ahora vamos a impedir que esto vuelva a ocurrir. La caja chica y la caja distribuidora del dinero era la empresa, la lavandería Chamorro. Entonces, la lavandería Chamorro se ocupaba de distribuir a los sicarios de todos los agentes que tenían digregados en distintas partes del país y eso se les quiebra. Ellos dijeron, bueno, pero es que nosotros nos disolvimos. Sí, pero eso no te inhibe de haber cumplido con la ley de asociaciones civiles y con la ley de agentes extranjeros. Entonces, ¿dónde están los millones que les entregó la AID y que no gastaron? Supuestamente. Porque en caja ellos tenían, antes de cerrar, alrededor de $7 millones y los encontraron casualmente en las cuentas personales de la dueña de la lavandería. Entonces, ahí hay un acto de corrupción incluso que afecta a los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos, que me imagino yo que alguno va a poner su demanda respectiva en los tribunales norteamericanos. Pero volviendo a lo que está ocurriendo, a mí me parece que es importante que estemos claros, pues aquí nosotros hemos dicho no repetición, ¿te acordás? Y lo hemos dicho una y otra vez,
Entonces vamos a impedir esa repetición. No es que vamos a actuar cuando ya la están haciendo, no, vamos a impedirlo. Me parece a mí que una comparación bastante próxima a lo que ocurre con los traidores a la patria es la siguiente, pues, o sea, si en una casa gobernada por una madre, ¿verdad?, que es la patria, que tiene muchos hijos, uno de esos hijos, el que tiene más, el que logró culminar sus estudios gracias al esfuerzo de esa madre, los otros no los pudo poner a estudiar, ese hijo está bravo porque la mamá sigue tomando las decisiones, está bravo porque la mamá sigue distribuyendo el dinero, entonces se va fuera de la casa y se busca a alguien que tiene reales y armas para ver cómo saca a la mamá de la casa y se pone él a distribuir el dinero. Esa es traición a la madre, traición a la patria. Lo que han hecho es exactamente eso. Se han ido a pedir a una potencia extranjera, y no es a una, son a varias potencias extranjeras, que han ido a pedirle que tomen decisiones en contra del pueblo de Nicaragua. No es asunto que es contra el presidente Daniel o contra la vicepresidenta Rosario o contra un funcionario de gobierno, no, es contra el pueblo de Nicaragua. Están rogando, implorando, por ejemplo, el cinismo con el cual dio la entrevista un señor que pretendía ser candidato presidencial, que esa entrevista fue difundida ampliamente, donde se ufana de haber llegado a Washington, ¿verdad?, a cabildear para que Nicaragua sea sacada del Tratado de Libre Comercio del CAFTA con Estados Unidos. Y eso causaría un perjuicio a la economía y a miles de cabezas de familias. Además de los empresarios. Pero ¿cómo te podés ufanar de ir a pedir que le hagan daño a tu propio pueblo y decir lo que lo haces en nombre de la patria? Y además anticipar que lo que te viene es sufrimiento. Él no, porque él dice que va a estar feliz, ahora va a estar meditando en la cárcel. Vamos a esperar qué decisión toma el Poder Judicial en cuanto a las pruebas presentadas por el Ministerio Público y a ver si lo condenan a unos 10 añitos pues, para que reflexione. Él no la va a sufrir, ahora va a reflexionar. Pero ¿cómo es posible que alguien en nombre de la democracia y en nombre de los intereses nacionales vaya a pedir que una potencia extranjera tome represalias contra el país? A mí me parece que eso es francamente el extremo y es suficiente para juzgar y condenar. Hay que aclarar también, a propósito de lo que refería a William, creo yo, que se autodisolvieron en la Fundación Chamorro. Esto no es así, las leyes no funcionan de esa manera. Pues no es asunto que yo cierro y ya se acabó. No, hay que dar un procedimiento frente al Ministerio de la Gobernación y las otras instituciones que regulan la actividad en este sentido. No es asunto de que ya no quiero trabajar, pues no es así. Ya no me someto yo, no se puede hacer eso. Ahora, por otro lado, este asunto del dinero, y hay un rasero, digamos, un cinismo de parte de estas personas, los que recibieron el dinero, vendieron su conciencia, porque esta es una compra de conciencia, ¿no? Dice, voy a trabajar para el amo imperial a través de la fundación tal. Nadie explica cuánto recibió, nadie explica dónde quedó el billete, solo dicen, bueno, yo hacía esto, yo hacía lo otro, pero nadie dice nada. Inclusive, la señora tiene varios medios de comunicación familiares, y están las mismas redes, y no dice, bueno, aquí está la cosa, pues yo soy correctamente, he actuado correctamente. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, no, dice, porque es fácil salir diciendo, no, la verdad es que es irrepetible esto, ¿para qué voy a decir cosas? Son monstruosas. ¿Sí? El otro salió ahí diciendo, bueno, pues ni me acuerdo lo que me preguntaron. Ahora, tienen que someterse a la ley. Nadie está por encima de la ley, Chele, ¿no? No es un asunto de que la integridad te le da un apellido o un nombre, que ese es el otro asunto aquí. No, es que yo soy fulano de tal y entonces yo he sido respetuoso toda la vida y soy una persona de decoro. No, hemos conocido historias aquí de muchas personalidades, hasta nobles arruinados, que vinieron y saquearon este país, Chele, ¿no? A lo largo de toda esta historia. O lo que, por ejemplo, hicieron los CENI. Por eso te digo, pues, y ahí está. Y el otro, el hermano, el de los CENI, otro. Que la famosa estafa piramidal. Sí, bueno, imagínate, la integridad y la honestidad no te lo da un nombre y un apellido. Además, si llamara Juana Pérez, ¿ya?, también estuviese investigada. Aquí no es un asunto. Ahora, el otro cuento es que son líderes de la oposición. ¿Líderes de quién, Chele?
que son candidatos, no son candidatos de nadie, precandidatos de nada. En el caso de la señora, precandidato de quién, de nadie, ¿no? Entonces el candidato y los tratan de presentar en la prensa mundial como los líderes de la oposición, líderes. Pero también hay otra cosa, Alberto, aquí estaba funcionando un cártel de empresas de comunicación que era financiada por distintos instrumentos de la CIA a través de la Fundación Chamorro, la lavandería Chamorro, y hay que además coincide con el mismo apellido. Es decir, teníamos un cártel familiar. Hasta el hijo de la señora recibió un salario de $1.500 del pueblo de Estados Unidos durante todo este tiempo sin hacer nada. Ese es otro ejemplo, o sea, de corrupción evidente en esa empresa. Pero además, la señora le da dinero a una empresa de la cual ella es socia. Después, la señora le da a una empresa que es de su hermano. Y entonces, o sea, es una corrupción abierta, de la cual no solamente no dan explicaciones, sino que además viola la ley porque son fondos recibidos de gobiernos extranjeros con propósito de quebrantar el orden democrático del país. A mí me parece que tenemos que resaltar el poder en Nicaragua, el poder que ejerce el presidente Ortega tiene una fuente democrática que la otorgó el pueblo de Nicaragua con su voto. Nosotros ganamos las elecciones. No hemos llegado al poder por la vía del golpe como ellos quisieron en el 2018, sino que lo hicimos en un proceso electoral donde había competencia. Por cierto, hay algunos que son diputados y son frutos de esas mismas elecciones. Están legitimados por ese proceso democrático. Entonces nosotros estamos defendiendo un orden político legal, democrático, profundamente democrático y en el sentido real de la palabra. No solo por ese origen electoral, sino también por el funcionamiento de ese gobierno y y de la manera como gobierna, es decir, a quién beneficia sus acciones políticas, que benefician a la inmensa mayoría del país. ¿Por qué la gente aquí continúa trabajando y ni le viene ni le va si la fulana o el sultano van presos? Porque la gente, primero, se percató de la realidad y segundo, entiende quién defiende sus intereses y quién no. Ahora, hay otro elemento, ¿no? Victimizarse. Me victimizo, yo hice lo correcto. Nadie puede ignorar la ley. Y yo no he hecho nada malo, y todo esto ha sido bien. Cuando hay un eje común, un aspecto común entre todos ellos. Les pagaban para crear un estado de opinión favorable a los intereses de Estados Unidos y en contra del gobierno de Nicaragua para atentar contra él, para desestabilizarlo, tratar de derrocarlo. Aquí nadie puede alegar inocencia, que no sabía para quién trabajaba, por ejemplo. Estas personas pueden alegar, estos que crearon páginas web y todo lo demás, que no trabajaban para Estados Unidos, que no trabajaban a través de la Fundación Chamorra a intereses extranjeros. Yo no sé si... Además sabían de dónde venían esos fondos. Claro. Ahora está el tema de las comisiones también. ¿Cuánto en comisiones quedó en esa fundación? 20%. Vos hablabas Pastrán decía que él le habían avisado del 60%. ¿Cuánto dinero es? ¿Cómo se gasta eso? ¿Verdad? Hay una figura en la acusación para la presidenta de la fundación, esta Chamorro, que habla de falsificación ideológica. No recuerdo si lo ideológico sí recuerdo, pero ahí también tiene que ver con con el delito que tienen que ver con que presente gente que no existe, con que alguien represente a otro que ilegalmente. O sea, hay cosas que me imagino que tendremos que ver una gran cantidad de cosas que todavía no conocemos, Chele. ¿Verdad? Y vos has adelantado algunas, ¿verdad? Pero ahí debe haber muchas cosas que encuestadoras para que le den o sea, es que es una barbaridad, encuestadoras para que hagan un trabajo y digan, la señora puntea, pues, ¿verdad? O sea, después hasta el vicepresidente pues, de este país, ¿verdad? Que era más ortodoxo que toda la dirección nacional en su momento, también aparece ahí financiado, pues. Todos tienen algo en común, son opositores y hablan de la libertad de promover la libertad de expresión, promover los medios independientes. Aquí hay varios independientes que no fueron tomados en cuenta, ¿verdad? Ni necesitaban, pues. Pero lo cínico de todo esto es
decir que es para promover la libertad de expresión cuando los intereses son otros, Chele. Fíjate que la política imperialista ha tenido siempre un eje alrededor del cual articula su política injerencista en todo el mundo. ¿Te acordás que hasta más o menos finales de los 70 la política era el anticomunismo? Eso era lo que... Luego vino los derechos humanos, ¿te acordás? Que lo inventa Carter. Sí. Después vino el terrorismo, que lo inventa Clinton. Y ahora el invento nuevo es la lucha contra la corrupción. Entonces el eje articulador que les permite a ellos estar bombardeando para la política injerencista. Sin que en ninguno de esos aspectos tengan autoridad moral, ni en derechos humanos, ni en democracia, ni en terrorismo, ni mucho menos en corrupción. No tienen autoridad moral y no hay hechos que sustenten que ellos puedan, no hay leyes ni ordenamiento internacional legal que le permitan a ellos sustentar su tesis de que tienen derecho a hacer eso. No hay. Te voy a dar ejemplo. No sé si te enteraste el fin de semana en el Perú, donde ganó el maestro, el profesor Pedro Castillo, que es una esperanza para toda América Latina, despidieron a un grupo de periodistas de un diario porque enviaron una carta protestando, porque estaban haciendo una campaña en contra del maestro Castillo y a favor de la delincuente Fujimori. Los corrieron a todos. Nadie salió a defenderlo. No hay organismo de libertad de expresión ni gobierno extranjero que se preocupan supuestamente por eso que los esté defendiendo. Hay una doble moral. O el caso, como citaba Blumenthal, de Julian Assange, que todavía está secuestrado en una embajada en Gran Bretaña, sometido a juicio. Es decir, aquí tenemos un montón de doble moral en la política internacional, que hay gobiernos que se las pican de muy demócratas, como por ejemplo el gobierno español, esa es mi opinión. En España es prohibido hablar mal del rey, y al que habla mal del rey lo enjuician, aunque sea en canciones, como están presos varios cantantes, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿qué es lo que no dicen de Daniel o de Rosario? Sí, cualquier barbaridad. Los peores adjetivos y calificativos y acusaciones se dicen todos los días del mundo y nunca han sido enjuiciados. Que esa es la otra cosa. ¿Se les ha enjuiciado por opositores? No, hermano. Sí, el gran problema que tenemos es que en Nicaragua no existe una oposición real. Existen agentes extranjeros, pero no hay una oposición real. Que pierdo yo que viniera un empresario y diga, no, yo viva el capitalismo, yo estoy en contra del comunismo, pero a mí que no vengan los yanquis a decirme nada, porque a mí no me gusta que los yanquis se metan en mi país. Eso es la verdadera oposición, ¿verdad? Es decir, un tipo que tiene un concepto nacional, un concepto de nación, de patria engendrado, aunque tenga una opción capitalista, es su derecho, pero que no vaya a correr a pedirle reales a gobiernos extranjeros para ayudar a derrocar un gobierno legítimamente constituido. Yo creo que ese es el límite. El límite es, si sos patriótico, no lo sos. Estás con tu país, con tu nación y por lo tanto con tu pueblo o no, aunque tengas otra opción ideológica. Nadie está cuestionando esto. Ninguno de ellos está detenido por ser opositor, sino por ser vendepatria, o como decía Sandino, por ser patricidas. Es decir, todos ellos son patricidas y esa es su principal responsabilidad. Y recordemos que la patria no existe sin el pueblo, es decir, son antipueblo. Y también otros por delitos comunes, ¿verdad? Que rozan también con el asunto financiero, ¿no? Ahí hay delitos comunes, también lo hay. Además, sí, pero lo hay, pues lo hay. Ahora, esto es igual que el caso de Colombia, Chele. Oye, ahí están entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí acepta con la policía, sí el gobierno. Aquí, Nel. Además, le puso condiciones. Sí, además, ahí no hay clavos, sí, nadie dice nada. No le pidieron a la policía cuartelarse. No, nada. La jerarquía católica dice que qué barbaridad, que estos son vándalos. Son vándalos, correcto. Y entonces atienden al gobierno y también a la policía. Aquí fueron la gente de la radio ya, la gente. No, dijeron, esto es solo los que denuncian al gobierno. Libertad de expresión, y aquí quemaron Radio Ya, libertad de expresión, y aquí quemaron Radio Nicaragua. Y nadie dijo nada, no pasó nada, los 22 policías asesinados, no pasó nada, balazos, no pasó nada. Entonces, son situaciones en las que estamos. Vos hacías referencia a Blumenthal, y Blumenthal decía, se prepara algo similar para después de las elecciones de noviembre de 2021.
¿ve? Y todos estos estaban en la conspiración. O sea, estos no dejaron de conspirar, Chele, ¿no? Y hay otros ahí que faltan. Ah, no, faltan otros, yo estoy claro. Incluso algunos que se dicen de alcurnia y con mucho dinero en los bancos. Sí, hay todavía gente que deben andar preocupados. Hay tela donde cortar. Pero deben andar preocupados. Hay algunos que han deshonrado el uniforme militar que vistieron también, que allá andan. Es cierto, sí. Y que creen que son inmunes e impunes. Bueno, aquí ha quedado claro que ya no a la impunidad, pero déjame ir a una pausa, ya regresamos. Vamos a la pausa, muchachos. Como sector energético, trabajamos cada día para brindar un servicio eléctrico confiable y de calidad a todos y todas, con un sistema nacional de transmisión en constante ampliación y modernización, y una matriz de generación diversa, donde prima lo renovable pero apostamos por la estabilidad. A diario electrificamos comunidades, mejoramos y damos La fuerza divina de un pueblo que ha visto que eso es lo que hacemos si nos prometemos. El proyecto Bismar Martínez avanza en la construcción y entrega de viviendas para las familias nicaragüenses. En el año 2021 se habrán entregado 3.000 viviendas en Villa Jerusalén. Serán 3.000 familias que contarán con techo digno, servicios de salud y educación, parques y áreas de recreación y esparcimiento, servicio de agua potable y saneamiento, alumbrado público, calles en buen estado y servicio de transporte público. Todo esto es parte de un plan de viviendas que solamente el sandinismo tiene la voluntad de asumir y desarrollar, con el que esperamos beneficiar en el futuro cercano a 50.000 familias más. La enfermedad renal crónica es un problema que ha venido afectando a nuestra población no de ahorita, sino de hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando solo habían 2 o 3 máquinas de hemodiálisis y la población, ellos costeaban inclusive sus insumos. Primeramente a Dios le agradezco, ¿verdad?, por este gran tesoro que nos ha regalado y que fue un sueño, ¿verdad? Y como me han atendido demasiado bien, ¿me entiendes? Porque yo ingresé aquí en un estado bastante crítico. Ha sido una bendición poder tener esta oportunidad de poderse vivir, ya que tenía meses de vida y con el tratamiento he tenido muchos años más. Sí, es cierto, aquí no se paga lo que es un Córdoba. Las atenciones aquí son gratis, son de primera calidad. Nuestro gobierno también se ha esforzado, ¿verdad?, por que estemos bien. Nosotros como nicaragüenses nos debemos de sentir privilegiados, ya que no todas las partes del mundo cuentan con un sistema de salud de alta calidad, con buena atención y que sobre todo, ¿verdad?, es completamente gratis. Todos los días, en las unidades médicas del país, se realizan pruebas de COVID-19 a los casos considerados sospechosos. William, hay otros sectores también que han participado, y algunos van a decir que barbaridad, pero es cierto, ¿no? Yo decía que inclusive en toda esta conspiración, y no solo la pasada, sino la actual, también hay algunos señores que visten de sotana, Chele.
¿eh? Y esta gente también se cree con impunidad, pues. Uno observa las homilías, las arengas políticas que tienen algunos y otros que están en el exterior que no paran, no cesan, ¿verdad? Ellos también podrían ser objeto, ¿no? Que también han recibido cuantiosos recursos. Y también para mantener radios, para mantener canales de televisión y ese tipo, y otros instrumentos de propaganda. Es decir, también ellos son, digamos, han recibido estos recursos extranjeros y a sabiendas que son para eso y quién nos manda además. Pero bueno, ya eso se verá con el Vaticano, ¿verdad? Porque aquí hay otra manera de enfrentar a estos individuos, pues, porque por su investidura, pues no se trata de ciudadanos comunes y corrientes en ese sentido. Pero a mí me parece que, mira, yo creo que lo que está haciendo Daniel es excepcional, hermano. Está defendiendo el poder, ¿verdad?, de manera preventiva. O sea, aquí venían las elecciones y todos estábamos listos para las elecciones desde hace tiempo. Bueno, realmente desde que las ganamos en el 2016 estamos listos para las del 2021, ¿verdad? Pero bueno, y todo el mundo preparándose para él y en esa dirección íbamos. De pronto aparece esta conspiración y no te queda de otra que defender el poder con los instrumentos que tenés. O sea, la fuente de nuestro poder es democrática y la ejercemos con todo, con su fuerza, porque nosotros no estamos inventando el marco jurídico. El marco jurídico ahí está, lo estamos aplicando, lo estamos ejerciendo y lo ejercemos con la mayoría que poseemos, que esa mayoría, su origen es democrático, es el poder, es la expresión del poder que el pueblo nos ha dado. O sea, no es aquí un invento, es el pueblo que nos ha dado ese poder y lo ejercemos. Entonces a mí me parece que lo que está ocurriendo es la defensa de ese poder de manera preventiva. Y no solo la defensa del poder revolucionario, que ya de por sí es una buena causa, sino la defensa de la nación. La defensa de la nación, estamos hablando de la defensa de la patria. No estamos hablando no solamente del poder constituido, que ya te digo, es gran cosa, el poder revolucionario constituido, sino además la defensa de los intereses nacionales, porque aquí la intervención extranjera en Nicaragua no es un invento tampoco. Tenemos una historia de intervenciones extranjeras que chorrea sangre en este país, que no solamente se ha expresado en armas, sino de muchas otras maneras. Acordate lo que pasó con Zelaya, con cañoneras puestas para obligarlo a renunciar. O acordémonos lo que pasó en los 80, financiando un ejército de mercenarios. Es decir, aquí chorrea sangre la intervención extranjera y nosotros no vamos a permitir que vuelva a ocurrir. O sea, hay un concepto que a mí me parece fundamental, que Rosario lo repite una y otra vez. Nosotros lo único que pedimos a los yanquis, a los europeos, a quien sea, lo único que pedimos es respeto. Nada más. O sea, respétennos, no se metan en lo que no les importa, déjenos a nosotros hacer lo que tengamos que hacer y entre nosotros no se metan, ni con dinero, ni con propaganda, ni con acciones punitivas, nada. No se metan, respeto. Si existiera esa ley, si ese concepto fuera ley mundial, el mundo sería diferente, hermano. Así que todo el mundo nos respetemos por lo que somos y por la manera que pensamos. Ya está. Y no traté a la fuerza de cambiar mi manera de ser, porque es mi derecho tener una manera de ser. Vos no tenés por qué a la fuerza quererme cambiar. Entonces me parece a mí que esto es sumamente importante, pues lo que estamos defendiendo no solamente es el poder revolucionario constituido, sino la nación, la independencia de la nación, la soberanía de la nación. Y hay quienes conspiran contra esa soberanía porque nunca se han sentido nicaragüenses. Aquí dejaron el ombligo, pero su cerebro y su alma está en Yanquilandia, porque se sienten gringos, son los caitudos locales, se sienten más gringos que los propios gringos y defienden a Estados Unidos más que el propio Estados Unidos. Es una verdadera vergüenza, pero además está bien que lo defendieran, ponerle que lo defendieran, pero que no agredieran a su patria, y es lo que está ocurriendo, y es lo que está impidiendo Daniel. A mí me parece que tenemos, nosotros los sandinistas, pues en general, y yo sé que me tengo que ir, solo 4 conceptos, me parece a mí que tenemos que tener confianza en todo lo que se está haciendo. 1, 2, creo que también tenemos que tener certeza de que estamos haciendo lo correcto. Me parece que también debemos tener paciencia. Esa confianza la tenemos que extender a los instrumentos que tiene el Estado,
que lo dirige el Estado de Nicaragua y que van a hacer su trabajo. La Fiscalía está en este momento haciendo la investigación, la policía hace su trabajo. Confiemos en estas instituciones, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, firmeza. Aquí nadie da un paso atrás. Es decir, vamos hasta Tajón a defender la patria y a defender la revolución. William, hay gente que, algunos piensan que estas personas que están siendo procesadas, investigadas, que están siendo indagadas, investigadas, creyeron que con las leyes se estaba jugando y que ellos, por su condición de como dice la compañera, de vínculos o de origen, de marca, ¿verdad?, estaban inmunes y que no serían tocados. Fue un error de parte de ellos pensar que podían continuar en esto pensando que no se le iban a aplicar las leyes, ¿no? Te lo voy a decir de otra manera, Nica. Le tocaron los huevos al tigre, hermano. Es la verdad, es la verdad. A ver, ellos creyeron que esas leyes eran para los tranqueritos, los contratados. Que yo soy fulano, yo soy sutano, hijo de tal. A mí no me toca, sí te toca, hermano. Por eso que nadie está excluido del cumplimiento de la ley, ni siquiera por ignorancia, ¿verdad? Aunque digas que yo no sabía, no, hermano, tampoco eso te inhibe de cumplir con la ley. Entonces, el marco, además, Daniel se los ha venido diciendo una y otra vez, desde el 19 de julio del año pasado. Yo recuerdo bien cuando les dijo, miren, van a ir a elecciones, los que cumplan con la ley. Así es. Una y otra vez. Pueden ser candidatos los que cumplan con la ley. Que se siga matando, digo, ¿verdad? Mira, son los que cumplan con la ley. Y las leyes ahí están, no es un invento, ahí están las leyes aprobadas y publicadas en la Gaceta. Hay que cumplir con esa ley. Y no son leyes que se inventaron con conceptos que solo en Nicaragua se aplican. No, hermanito, están en todas partes del mundo. Incluso la ley contra el lavado de dinero es una demanda del organismo internacional que regule el lavado de dinero en el mundo. O sea, ni siquiera es que fue propiciada por una reflexión interna. Eso había que adecuarse a ese ordenamiento internacional. Claro que sí, claro que sí. Ahora, los llantos, ¿verdad? Los llantos no sirven para nada en estos momentos porque actuaron ya sobreadvertidos, ¿no? Sobreadvertidos porque querían la ley, pero continúan haciéndolo algunos, Chele. Ayer estaban diciendo las sanciones que le pusieron no sirven para nada, hay que subir la parada. Como aquel baboso que decía que venía el portaaviones. Ah, no, pero es que el señor tiene un poco, no sé qué pasó. O el otro que dijo que no importaba que murieran 3 millones. Sí, pues, vos sabés, ahí la gente tiene problemas, ya digo el psiquiatra, pues. El otro tema, yo soy hijo de fulano y de fulana, tienen 70 años, hay que superarlo, hay que buscarle a un psicólogo para que les quite eso ya. O sea. ¿Y por qué no te metes a estudiar psiquiatría? Debería hacer. Pero bueno, el tema es que aquí nadie está al margen de la ley, pues, nadie está por encima, perdón, de la ley, y eso ha quedado demostrado ya, ¿verdad? Porque ya lo están entendiendo, de que no es un asunto de que yo soy fulano, no voy, ¿verdad? Y aquí falta todavía mucha caña que moler, como decimos, ¿no? Y te digo otra cosa, nadie ha dicho que ya están condenados. Si ellos prueban que son inocentes, sí, seguramente el juez les va a hacer caso y los va a declarar inocentes. Está el proceso judicial y ahí tienen la oportunidad de defenderse, nombrar su abogado, un abogado, 20 abogados, 40 abogados, los que quieran, que se defiendan. Y si tienen las pruebas que demuestran que son inocentes, seguramente el juez competente los va a declarar inocente, pero mientras tanto tienen que cumplir esta decisión de permanecer presos, ya está. Y esto no es nuevo, recordemos que en los 80, vos lo recordás, se conoció después que la embajada americana es la que pagaba los salarios. ¿Está claro, verdad? Y esto no es nuevo, o sea, y después se llevó a algunos directivos a mantenerlo la CIA a Costa Rica. Y uno de ellos lo reveló esto el ingeniero Antonio Lacayo cuando era ministro de la presidencia y estaban peleando con el periódico de la familia de su esposa. Digo, bueno, que habla fulano de tal, se lo mantenía la CIA en Costa Rica. O sea, no lo dijo el sandinismo, lo dijo el mismo señor que presidía el gobierno junto a su señora suegra. Pero el tema es que aquí nadie está por encima de la ley y posiblemente todavía hay personas que serán llamadas o serán, digamos,
detenidas correspondiente a sus acciones, Chele, ¿no? Y tienen que respetar las leyes. Eso es lo que le toca a esta gente, pues. No estar diciendo todavía que las agresiones son lo que le tocan a Nicaragua o lo que le deberían aplicar en Nicaragua. Te agradezco mucho, William. El tiempo se nos ha agotado. Un placer tenerte por acá. Seguramente pronto te tendremos de nuevo. Y te agradezco también por el trabajo que desarrollas en la primerísima. Cuando se incomodan, me alegra, porque quiere decir que las cosas les están llegando, Chele, ya está claro, ¿verdad? Y aquí has tenido mucha prudencia hoy. En pleno zafarrancho de combate en Operación Danto 2021. Ahí está, le encanta decir eso a Chele. Ay, otras personas se irritan, ahí están alarmadísimos. Bueno, ahora nos vamos, amigos, con compañeros y compañeras, con la entrevista que le hiciéramos ayer y presentáramos ayer e hiciéramos antier al periodista Max Blumenthal, periodista estadounidense que habla sobre todo este asunto del injerencismo y también sobre lo que están preparando los Estados Unidos para agredir a Nicaragua. Adelante. Y continuamos, amigos televidentes, y nos complace conversar con el periodista estadounidense Max Blumenthal de Green Zone, y hablaremos con él sobre justamente toda esta danza de millones que ha manejado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y otras ONG. We're going to talk about the millions of dollars that the Chamorro Foundation sent into other con el financiamiento del gobierno de Estados Unidos para ejercer influencia, injerencismo y sobre todo también para participar, ¿verdad?, de manera activa en la promoción del golpe fallido, del intento fallido de golpe de Estado. Max, usted fue uno de los primeros, reitero, de los periodistas que indagó sobre este tema, y usted llegó a conclusiones muy certeras desde un comienzo. Se trataba de injerencismo, de intervención y de todo un esfuerzo por desacreditar al gobierno de Nicaragua y procurar su derrocamiento. ¿Podría usted contarnos su experiencia al momento de realizar esta investigación y hacer sus primeras publicaciones sobre el tema? ¿Podría recordar esa etapa que le correspondió a usted? Hola, Alberto. Gracias por esta oportunidad a regresar a su show. Y lo siento, pero pienso que es más fácil traducir, entonces voy a hablar en inglés ahorita. Entonces, en 2018, yo escribí mi primera investigación sobre la interferencia por parte de Estados Unidos en Nicaragua a través de la NED y la USAID, la Fundación Nacional para la Democracia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, financiando a las ONGs de la oposición como IEP, el Instituto de Félix Maradiaga, que ahora es precandidato a la presidencia. Y ahora ha sido detenido por su papel en la violencia, el intento de golpe en 2018. Lo importante de mi investigación en 2018, que publiqué después de cientos de muertes y la violencia en los tranques, fue que la NED, un brazo del gobierno de Estados Unidos, que tuvo la responsabilidad por la victoria de Violeta Barrios de Chamorro y financió su campaña en 1990, y que interfiere en muchos países alrededor del mundo y en particular en Latinoamérica, declaró en su propio medio, con orgullo, que preparamos la base para la insurrección en Nicaragua con la violencia y con los tranques.
están orgullosos. Entonces, la ANED dijo en su propio medio que tenemos la responsabilidad por el golpe de Estado. También vimos que Félix Maradiaga en cámara en Upolí, cuando la universidad fue ocupada por delincuentes violentos. En un video está al lado de Félix, ¿cómo se llama? El Ariano. Y tiene un arma en el video. Félix Maradiaga que tiene un arma en el video. El hombre a su lado, no Félix Maradiaga, un hombre a su lado tenía un arma. Y se puede ver el video en las redes. Yo fui a una conferencia de prensa en Washington, donde el director de la USAID, Mark Green, anunció millones de dólares más para la oposición, para promover la transición política, o sea, el cambio de gobierno en Nicaragua. Y le pregunté a Mark Green frente a la audiencia, ¿qué piensa usted de los elementos, las fuerzas violentas alrededor de Félix Maradiaga, quien es financiado por usted? Y Mark Green, el director de la USAID, no respondió. Estaba muy ansioso y muchas personas en el cuarto estaban muy enojadas conmigo. Entonces no hay repercusiones en Washington por esta violencia. Y ya sabemos de la investigación publicada por Benjamin Norton, mi colega, que USAID, a través de un programa que se llama RAIN, es decir, R-A-I-N, y publicamos información sobre este programa en The Gray Zone, ahora está planeando otro intento de golpe después de la elección de 2021, con muchos de los mismos elementos que participaron en la violencia de 2018. Entonces es una situación muy seria en Nicaragua. Y en nuestra investigación publicada por Benjamin Norton, muestra que más de 75 millones de dólares ha sido, it's actually more than 7 million. La investigación publicada por Benjamin Norton en nuestro medio de Gray Zone muestra que más de 7 millones de dólares ha sido mandado desde la USAID a la Fundación Chamorro. This money is funding media, including people like Miguel Mora. Y este dinero financia a los medios opositores, incluyendo a gente como Miguel Mora, el director de 100% Noticias, que jugó un papel clave central en la violencia de 2018. Yo fui a la oficina de Miguel Mora en julio de 2018 para preguntarle sobre el papel que jugó en proveer la propaganda para los tranquistas violentos. Y Mora no solo no pidió disculpas, sino me dijo en el video que Nicaragua necesitaba una solución como Panamá en 1989, y pidió una invasión militar por parte de Estados Unidos en el Carmen para secuestrar al presidente Ortega y su familia
and to take him to the United States, y para sacarlo del país y meterlo en Estados Unidos, to be put in prison. para meterlo en la cárcel en Estados Unidos. And we heard similar calls on the channel of Mora. Y escuchamos varias llamadas parecidas en su canal 100% Noticias, For violent attacks, llamadas a la violencia, llamadas a ataques contra el Carmen, for people to die in order to take out and remove the president. pidió que cientos de personas mueran para derrocar al gobierno. So these are the elements that have been funded through the Chamorro Foundation, Estos son los elementos que han sido financiados por la Fundación Chamorro through the National Endowment, a través de la NED y la USAID, by my government. por mi gobierno. And if the U.S. Embassy is watching, Y si la Embajada de Estados Unidos está mirando ahora mismo, I would ask you, Mr. Ambassador, les pregunto, señor embajador, would you tolerate the Russian or Chinese government Lo- financing media ¿permitiría que el gobierno de Rusia o China financiara a los medios en Estados Unidos that calls for violent attacks on elected officials in the United States? que piden violencia contra los funcionarios políticos de Estados Unidos? Would you permit foreign powers Permi- to finance individuals ¿Permitiría que poderes extranjeros financiara a individuos del país que incita a esa violencia directamente? I don't think so. Creo que no. I know they would not. Yo sé que no permitirían eso. So I hope that answers your question. Entonces espero que sea una respuesta a su pregunta. Claro. Está usted hablando, y no lo quiero dejar escapar, se refirió a toda la violencia generada durante el fallido intento de golpe de Estado All the violence that was del created by the failed 2018. coup attempt in 2018. Pero también usted ha avisado, ha alarmado, advierte que podría estarse fraguando un plan similar But you said they might also be para considering a luego de las similar plan elecciones de for after noviembre the de elections este año. in November of this year. ¿Qué lo hace pensar esto? What do you think about this? Last year, El año pasado, mi colega Benjamin Norton exposed USAID, U.S. Agency for International Development, publicó un documento de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Its plan was called Responsive Assistance in Nicaragua, and it was for transition to democracy. Tiene un Code for regime change. Tiene un plan en Nicaragua que se llama RAIN, R-A-I-N, y pide una transición política, es decir, un cambio de gobierno. And the document calls for Y el docu- transition to a rules-based market economy. Y el documento pide una transición a un mercado libre, que significa no más programas sociales, caos económico, Pinochet implemented in Chile, el plan de Pinochet en Chile and that we see in the Northern Triangle that has caused so much migration and chaos. y el plan que vemos en el Triángulo del Norte de Centroamérica que ha provocado mucha violencia y caos. The document also calls El documento también pide future regime installed by the U.S. un régimen de transición instalado por Estados Unidos to eliminate the y que haga una purga by the Sandinista de los soldados y la policía que fueron establecidos, creados por la Revolución Popular Sandinista, and to purge or remove the Sandinista movement from power. y que haga una purga de los sandinistas al poder. Entonces, no solo una purga del presidente, sino el movimiento entero, el movimiento sandinista. This document by USAID Este documento de la USAID that Norton que Benjamín publicó uses the word transition 102 usa la palabra transición más de 102 veces. So it's obvious Entonces es obvio what USAID lo que USAID quiere hacer and it was working through y estaba trabajando firm in Washington con una empresa en Washington called Democracy International, que se llama la Democracia Internacional which we exposed in this article que- is hiring people in y Nicaragua. exponemos en este informe que de hecho tiene empleados en Nicaragua. So hiring Nicaraguans to
carry out. Entonces está pagando a nicaragüenses para que hagan un golpe de Estado contra su gobierno. This is a giant scandal. Este debe ser un escándalo grande. Yet you got U.S. media, gringo media, Pero los medios en Estados Unidos y aquí did not cover it. no dijeron nada. They never cover the context Nunca hacen cobertura sobre el contexto of U.S. intervention. de la interferencia por sobre la interferencia por Estados Unidos en Nicaragua. They only cover the reaction Solo hablan de la reacción of Nicaragua's government. la reacción del gobierno de Nicaragua cuando trata de acabar con estos planes. Ahora, usted dice que, You said o nos contaba que estuvo en Washington en una conferencia you were in a conference in Washington donde abiertamente el director de este organismo where the head of this organism openly said dijo que eran responsables de todo ese esfuerzo, entre comillas, ¿no? they said that they were supporting these forces Por, veamos, cambiar el gobierno to en change the Nicaragua. government of Nicaragua. Usted dice que incomodó a muchas personas, You said a lot of people were uncomfortable que algunos se molestaron con usted. and they were mad at you. El tipo no respondió, evadió la pregunta, usted está diciendo, pero continuó con su discurso. Le pregunto, ¿asumen siempre sus responsabilidades en este tipo de conferencias? Well, what was remarkable about my 2018 investigation Lo maravilloso para mí sobre mi investigación de 2018 was that it is very rare when any of these organizations fue que es un poco raro que estas organizaciones como la ANER o USAID take responsibility for street violence. no deben aceptar, reclamar la responsabilidad por la violencia en las calles. And yet there was an article in a publication Pero of the National se Endowment publicó un artículo en un medio financiado por la ANED called Global American, que se llama Americanos Globales, Mundiales, where they explicitly said we laid the groundwork for insurrection. en lo que dice abiertamente que estamos estableciendo que ya, de hecho, ya hicimos la base, creamos la base para la insurrección en Nicaragua. And this is what the agents of NED and USAID on the ground know they are doing. Y esto es lo que saben los agentes de la NED en Nicaragua, saben lo que están haciendo. But in public, when the director Pero públicamente, cuando el director de la USAID habla, he speaks in terms of a transition to democracy. habla de la llamada transición. Siempre dicen transición a la democracia. So we saw them call for Entonces vimos que pidió la transición to democracy a la democracia en Venezuela también. spending tens of millions of dollars, Gastaron decenas de millones de dólares para apoyar the anti-Chavista opposition. la oposición antichavista ahí. And then we saw the guarimbas, Y después violence in the streets. vimos las guarimbas, la violencia en las calles en Venezuela. And then we saw Guaidó leading. Y después vimos a Juan Guaidó con 2 intentos de golpe militar. And after all of this violence, Juan Guaidó comes to Congress, Y después de toda esa violencia, Juan Guaidó vino al Congreso de Estados Unidos and the entire Congress y todo el Congreso aplaudió, le felicitó, dijo que es un héroe democrático. And so what's important about the journalism that we're doing Entonces lo importante del periodismo que publicamos aquí en la Grayson is we expose es que the lie of transition exponemos la mentira la mentira detrás de la idea de la transición a la democracia, because you cannot build or improve porque no se puede construir o mejorar una sociedad democrática by intimidating con intimidación, con violencia your opponent, contra sus enemigos políticos, sus opositores, killing them and torturing them and raping their children, con violencia y tortura y violaciones contra las mujeres y los niños, or by destroying their parliament, which we saw in o, Hong Kong. o como USAID funded. destruyen las asambleas y los parlamentos como hicieron las fuerzas apoyadas por Estados Unidos en Hong Kong contra el parlamento allí. That's right. Just like on January 6th in the United States, Sí, como en el 6 de enero en Estados Unidos, cuando hubo una ocupación del Capitolio en Estados Unidos. our
nuestra llamada insurrección en Estados Unidos. La USAID financió delincuentes violentos que han atacado edificios gubernamentales y el Parlamento, desde Venezuela hasta Hong Kong. Entonces la hipocresía es muy clara. Ha quedado establecido la correspondencia que hay entre los objetivos de estos organismos como la NED, la USAID, de derrocar el gobierno de Nicaragua, desestabilizarlo, ¿verdad? Y el financiamiento que ha llegado y la creación de todo este aparato mediático para impulsar desde los medios mal llamados independientes, ¿verdad? Acciones de terrorismo, actos violentos y atentar en contra de la paz en el país, ¿no? Ha quedado al descubierto. Cuando Miguel Mora y su colega Lucía Penedo Ubao, después de la violencia en 2018, cuando Pinero Ubao estuvo con los tranquistas dándoles una plataforma para pedir el asesinato del presidente y la vicepresidenta en la transmisión y apoyándolos en las calles en esta campaña de violencia. Después fueron a Estados Unidos y les dieron premios por una organización que dice que apoya los derechos para los periodistas. Se llama el Comité para la Protección de los Periodistas. Y les dio un premio y lo celebraron en su gala de premios de 2019. Y los presentaron como víctimas de la persecución en Nicaragua. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos ahora está, con la ayuda de Inglaterra, está encarcelando al periodista Julian Assange. Y esta misma ONG, este grupo de llamados Derechos para los Periodistas, rechazaron la idea que Julian Assange es un periodista, aunque es un periodista perseguido. Entonces, no solo es la USAID y la NED, sino un grupo de ONGs con mucho poder en Estados Unidos, parte del llamado establishment, que están apoyando a estos golpistas que hacen fuegos, piromanos. Y a ellos no les importan que estos pirómanos, estos golpistas, publiquen noticias falsas. Solo les importa la meta de la transición política a la llamada democracia. Y como mostró mi colega Benjamin Norton en su investigación, la USAID tiene listas que han publicado en sus informes con listas de periodistas llamados independientes que quiere apoyar a través de la Fundación Chamorro. Y estos medios y estos periodistas solo que apoyan cambiando el régimen, to support the regime change project. Solo son los periodistas y los medios que apoyan el proyecto del cambio de gobierno. So it's obvious what
what the goal is here. Entonces es obvio qué es la meta aquí. And then we have, as I mentioned before, the USAID 2020 document. Y además tenemos el otro documento del año pasado que dice abiertamente Laying out a plan for undemocratic regime change. que USAID tiene un plan para el cambio de gobierno en Nicaragua. And I think that the United States government should answer for this. Y creo que el gobierno de Estados Unidos debe responder, pero no hay presión. From the media here in the U.S. Por parte de los medios aquí en Estados Unidos no hay presión. And most Americans do not know that their government Y la mayoría de los norteamericanos en Estados Unidos no saben que su gobierno está haciendo esto. Usted ha hablado de financiamiento no solamente a medios de comunicación, You talk about not only the money for the media, hay también financiamientos a otros ONG there's also funding for other NGOs. que se disfrazan de promoción de democracia, derechos humanos. Usted ha hablado de mucho más dinero. También Ben, que gentilmente hoy nos sirve de traductor, nos acompaña como traductor, también ha dicho que posiblemente hay más dinero, que posiblemente Ben said that it's probable that there's more money. es posible, usted cree que es posible que más plata hubiese llegado y que no conocemos. Do you think that it's possible that more money came and we don't know? Claro que sí. we have reported at the gray zone Hemos reportado en The Gray Zone on a call the National Endowment for Democracy held sobre una llamada de la NED. with two Russian pranksters. Sí, dos chavalos de Rusia que hacen como bromas y trampas como de humor. Tienen un canal en YouTube y hicieron una llamada con los dirigentes de la NED de Estados Unidos. And they tricked the NED directors into believing they were the leader of the opposition in Belarus, which is sponsored by the U.S. Y los dirigentes de la NED creían en esta llamada con estos chavalos rusos que estaban hablando con los líderes de la oposición golpista en Belarus, que son apoyados por Estados Unidos también. And the director of NED said that even though Y el director de la NED dijo illegal in Russia, que aunque la NED sea ilegal en Rusia Vladimir Putin kicked them out of the country. y Vladimir Putin expulsó la NED del país, de Rusia, He bragged that we have a major network in Russia and it's still active. pero el presidente de la NED, Carl Gershman, admitió que aunque fuimos expulsados, todavía tenemos un equipo que está activo ahí en Rusia. So I assume this is the way they operate in every country. Entonces creo que hacen lo mismo en todos los países, no importa que sea abierto o oculto. And it's not just NED or USAID. Y no solo es la NED y la USAID. There are European NGOs which sponsor the opposition. Hay organismos de Europa que también financian y apoyan a la oposición. From Spain, the former colonial power. De España, el poder colonial histórico. And you have organizations like Freedom House in Washington, which says Y hay organismos como Freedom House, la Casa de la Libertad en Estados Unidos, que dice que es solo una ONG. and it was Freedom House Y fue Freedom House, la Casa de la Libertad, that paid for the trip of the que financió el viaje de los estudiantes golpistas en 2018 a Estados Unidos. To meet with Marco Rubio, Ted Cruz, and Ross Layton, Y enemies of the Sandinistas. Y en este viaje en Estados Unidos, financiado por Estados Unidos, estos estudiantes golpistas se reunieron con Ted Cruz y Eliana Ros-Lehtinen, que son, los patrones de los golpistas y la derecha en Estados Unidos. Then there's the whole network in Costa Rica. También hay la red en Costa Rica. Chica Ramirez is there. Chica Ramírez está ahí. Campesino movement. Hay el movimiento campesino opositor. Many students in Costa Rica. Los estudiantes golpistas. It's impossible to know and to track everything. No sabemos todo, es imposible saber todo. Not everything appears on the websites of USAID and NED. No todas las operaciones aparecen en las páginas de la NED y la USAID. What we can say clearly from all of our investigations. Pero lo que podemos decir abiertamente de nuestras investigaciones The U.S. government is managing, es claro que el gobierno de Estados Unidos está manejando, financiando and helped create y the entire
ayudó en la creación del entero aparato. of the Nicaraguan right-wing opposition. Ayudó en la creación del aparato entero de la oposición derechista. And without Washington, Y sin el apoyo de Washington, many of these figures would be unknown and could not get elected to dog catch. y muchas de estas figuras nadie los conocería y además no podrían ganar la elección para ser la gente que camina con los perros, ¿no? Bueno, estamos claros. Y para reiterarlo a los amigos televidentes, es imposible que los Estados Unidos permitan una cosa como esta, ¿no? Yeah, and it's impossible to imagine the U.S. allowing something like this Hey. in its own country. Well, Ben Norton, my colleague, has been all over Nicaraguan media explaining Pues mi colega Benjamin Norton está en los medios de Nicaragua explicando esta situación con el llamado Russiagate. and the irony that the U.S. government Y la ironía que Estados Unidos hundreds of millions of its own tax dollars gastó cientos de millones de dólares de sus to impuestos investigate its own president, Donald Trump, para investigar a su propio presidente Donald Trump for imaginary allegations that con he alegaciones colluded with Russia. absurdas de que él supuestamente estaba colaborando con Rusia. And we saw a very paranoid country. Y vimos un país con mucha... Russia controlled the president. Y el país tenía mucha paranoia y creía que Rusia estaba controlando a su presidente. Where does this paranoia come from? ¿De dónde viene esta paranoia? It comes from a powerful elite in the U.S. Viene de la élite muy poderosa en Estados Unidos that knows that it does everything it is accusing Russia of doing in the U.S. que sabe que la élite norteamericana hace lo que dice que los rusos hacen. So they're projecting their own guilt onto their enemies. Entonces es una proyección de lo que ellos hacen a sus propios enemigos. It is the classic case of the bully or the Es un caso clásico thug, del bully, ¿no? De las or the bully who always abuses weak people que siempre oprime a la gente más vulnerable. and he can never sleep because he knows that he's made so many enemies that one day Y, one of those weak people will hit him back. y este bully tiene mucho miedo porque sabe que después de tanta opresión contra gente débil, un día la gente humilde puede responder y puede golpearlo, entonces no puede dormir. So of course the U.S. would never allow this, but the foreign policy elite who control Washington Entonces es claro que Estados Unidos nunca permitiría esto, pero la élite de la política exterior que controla a Estados Unidos engage in the very behavior they despise and fear in their own country. estas élites hacen lo mismo que de lo que tienen miedo en los otros países. Muchas gracias, Mac. Agradecemos el tiempo que nos ha brindado. Muchísimas gracias y le agradecemos. Mil gracias, Alberto. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, amigos, nosotros nos vamos a ir una pausa. No se vayan, ya regresamos. Bien, amigos, y hasta aquí el reprise de la entrevista a Mac Blumenthal, ¿verdad? El periodista estadounidense que efectivamente ha hecho varias investigaciones, indagaciones periodísticas que dan cuenta del injerencismo de Estados Unidos a través de nacionales con dinero que llega para desestabilizar al país. Muchas gracias, pase buenos días y continúe con Canal 4, la mejor televisión.